William, hermano, es un placer estar contigo. Sabes Placer es que, mío. sabes que te quiero, que te tengo mucho aprecio y que llevo tiempo queriendo entrevistarte porque creo que es muy necesaria esta entrevista. Lo primero porque sé lo duro que estás trabajando, me lo acabas de decir ahora, y sé lo duro que estás trabajando. Sí, Empezaste sí. este verano. ¿Cómo te está recibiendo España? Bueno, desde que llegué, la primera vez que vine para acá, después de Café Honor a mi Mujer, fue un recibimiento muy hermosísimo, en todos los sentidos. Y me parece increíble que después de 20 años de carrera es la primera vez que yo entro a España y me reciben de esa forma todavía, después de 20 años de carrera. Normalmente, yo creo que ya a esa etapa de carrera uno quizás va bajando, ¿no? Entonces me siento que estoy como, la verdad, en mi momento prime. Estoy haciendo los mejores proyectos de mi carrera. Me siento mejor que nunca. He logrado entrar en mercados como lo que es España, hacer cine español, de hecho, acabo de hacer ahora cine italiano. Después, ¿Cómo fue esa experiencia? es una experiencia muy bonita, la verdad que es que encontrarme en Italia, haciendo cine 100% italiano, escenas en italiano, escenas en español, con un elenco de primera, con las mejores, con la gente más importante en el cine italiano. La verdad que ha sido una experiencia única, ha sido una experiencia, la verdad, inesperada. Yo no me esperé, aunque sí quería, pero no me esperé de momento estar brincando el charco hacia Europa y encontrarme haciendo cine español y cine italiano. O sea, ha sido una cosa, la verdad, me siento muy bendecido. Qué bueno, William. ¿Estás en tu mejor momento a nivel profesional? Yo siento que sí, Jordi. De hecho, estoy haciendo ahora los mejores proyectos que he hecho en mi carrera. Después de café o sea, me tomo un tiempo para ir al mercado americano, probar fronteras diferentes, hacer cosas diferentes. Y un momento donde dije, ya no quiero hacer más esto. Digo, yo llevo por etapas, depende de lo que mi cuerpo y mi mente y mi espíritu me pida. O sea, yo me voy siguiendo, ¿sabes? Entonces le he brindado momentos para cada cosa de mi carrera. Cuando me has visto en tal lugar es porque así lo he querido hacer y lo he sentido. Y de momento he querido otros lugares porque así lo he sentido. Entonces yo soy mucho de seguir mi instinto. Y por eso es lo que me ha llevado a donde estoy hoy en día. Mi instinto me ha llevado a donde estoy. De hecho, cuando me recibí la oferta de la película italiana, le dije a mi manager, oye, vamos a hacerla. Vamos a hacerla porque para mí entrar en un mercado como es el mercado italiano, el cine italiano es algo que sí me gustaría. Entonces lo hicimos y fui parte de un elenco de primera. Y así es, sencillamente he logrado guiar donde estoy por mi instinto. Y creo que sí me siento que estoy en mi mejor momento en mi carrera. Oye, te voy a contar un chismecito. Cuéntame. El otro Uno día, más. el otro día me acerco por tu casa y me encuentro a tu hijo Christopher con el Aston Martin el grande, Ah, con el coche lleno de amigos y a toda castaña por la calle. no. Y digo, no, esto se te contará, William. Oye, orgulloso, ¿no, Christopher? Muy bien, Eh, ¿no? El año pasado en el béisbol, genial, ¿verdad? Está sí. muy enfocado, ¿va a llegar lejos? Bueno, lo que él quiere es el béisbol. Yo estoy 100% dedicado a eso y a mi hija también en este momento es lo de él. Es su último año de high school. Este año determina muchas cosas en su carrera y en su vida profesional como beisbolista. Entonces sí que este es el año que si le va muy bien, puede ser escogido para el draft de béisbol de un equipo de grandes ligas. Entonces es un momento muy importante en su carrera. Qué bueno. Entonces... el año pasado también le fue muy bien, hasta un momento que se tuvo que enfrentar a momentos muy difíciles en lo que era la vida personal. Pero bueno, ahí lo veamos y lo sacamos adelante y ya hoy, este año, espero que las cosas le vayan mucho mejor. Los niños, yo lo que he visto, están volcados contigo. Tú eres un padrazo, lo he dicho varias Sí, veces con Lili y con Raúl. sí. Y los niños, yo siempre los he visto volcados contigo. Han sufrido por el tema de la separación, imagino, pero ¿cómo lo están llevando? Sí, sí, obviamente, es un momento, es un tema complicado y ha sido más complicado de lo que debería haber sido, pero mis hijos, eso es una cosa que no se puede cuestionar. Yo puedo tener algunos, no sé, errores, como todo ser humano, pero como padre no me vas a encontrar ni uno solo. La verdad que por esa parte soy un gran padre y me siento muy orgulloso de lo que he logrado hacer como padre, lo que he logrado alcanzar, lo que hago por mis hijos. Así que obviamente no está, digo, si tú quieres hacer algo de mí como padre, le puedes preguntar a ellos. Es fácil. Ahí está mi hijo que puede tener ya 18 años, puede hablar de mí lo que él quiera, lo que él sabe, la verdad, y mi hija también.
O sea, no... Han estado aquí ahora, recién en Sí, Grecia sí, estuviste. sí, después mi hijo me invitó a pasar un tiempo con él, terminar de hacer la película, fui directamente de acá para pasármela con él, fui más bien de chaperón, porque mi hijo está con su novia, su mía. amigo está con la novia que es la hermana de su novia, y el papá con la mamá, entonces yo fui la verdad como el único... Oye, pero bueno, Pero bueno, te ¿qué lo- va a hacer? pero- Si me lo pide y quiere que lo acompañe, pues algo debe ser y ahí estoy yo con él, ¿sabes? Estuvimos una semana, casi 10 días con ellos y ya de ahí me tocó ir a Italia a hacer la película italiana y pues de ahí directamente para acá. Sí, la verdad que no tenía mucho tiempo, pero bueno, mi hija pudo pasar un tiempecito acá durante la película de Bajo un Volcán y pasar un tiempo juntos para compartir acá, ¿sabes? Porque es que yo normalmente de junio a diciembre es que trabajo, yo de enero a junio, entre enero y finales de mayo, junio no trabajo, ese es el tiempo que decido y dedico para estar con mis hijos, apoyar a mi hijo en el béisbol y estar con mi hija, entonces para poder yo ya tomarme esos 6 meses libres, trabajo de junio a diciembre sin parar, ¿no? William, entrando un poco en el tema personal, porque sabes que llevamos mucho tiempo hablando tú y yo, conversaciones privadas obviamente, pero ¿cómo estás llevando todo el tema este de las críticas que estás recibiendo últimamente cuando estás enfocado en el trabajo? ¿A qué crees que se debe a todas esas críticas? Eh, no sé, hermano. No sé a qué se debe todo esto. Aquí, obviamente, eh, no se debe a nada bueno. Esto es todo lo contrario a algo bueno. Se han dicho muchas mentiras, se han dicho muchas cosas, me han difamado de esto y de lo otro. Y la verdad es que ha sido momentos un poquito difíciles, no solamente para mí, sino para mis hijos. Ya sabes, cuando hay una separación es de dos, no es una sola persona. Y en esa separación por medio hay 2 niños, 2 hijos, que no, la única persona que sufre no es Elizabeth. O sea, primero que ella están los niños, ¿sabes? Entonces, cada vez que yo veo a esta gente en la televisión diciendo que Elisa, sí, aquí todo el mundo sufre, hermano, aquí todo el mundo sufre, y mucho más los hijos de uno. ¿Te has sentido solo? Solo no porque primero que nada, cuando estoy solo estoy con Dios, siempre. Y segundo, tengo mis hijos, no me siento nunca solo, pero me he sentido un poquito decepcionado y engañado. Eso sí, porque después que uno hace mucho por una persona y encontrarte con lo que ha pasado y lo que han hecho ha sido... de hecho, yo he callado no porque no tengo nada que decir, ¿ok? He callado por proteger a mis hijos, como dije anteriormente, porque el hecho de seguir tirando leña al fuego, eso no es correcto, no es lo mejor para mis hijos. Entonces, me encuentro en una situación que me toca a mí, entonces decir, me voy a quedar callado de hoy y no decir nada, porque al fin del día esto no logra nada. Al contrario, le voy a seguir tirando más cosas a mis hijos, son los que reciben todo tipo de golpes, ¿no? Entonces, ha sido un poco difícil, la verdad que sí, es muy difícil. Decir cosas de mí que no son ciertas, llamarme a la policía por cuestiones que no son ciertas. ¿Cómo viviste aquel episodio de la policía? Nada, pues es que mira, hermano, eh, es triste porque, primero que nada, si hubiera estado con alguien de verdad, era todo mi derecho. Tenía todo mi derecho a hacerlo. No estábamos separados, estamos juntos hace ya 4 meses, no vivía conmigo hace 4 meses, Elisa, entonces yo tenía todo el derecho a hacerlo si yo quería. En segunda, yo nunca expondría a mi hija de una forma donde mi hija pueda subir y tú te imaginas que mi hija sube y me vea de verdad con una mujer ahí en el acto. O sea, eso es una imagen que a mi hija nunca se le iría a la cabeza, ¿sabes? Nunca la pondría en esa situación. O sea, son cosas que tú tienes, o sea, hay que ser un poco más inteligente, ¿sabes? Y a eso no se le puede aplaudir. A eso no se le puede aplaudir, hay que ser sinceros acá, eso no se le puede aplaudir. No puedes decir que yo estoy adentro de una casa en condiciones que tú no has visto porque tú no has entrado a verme. O sea, tú no sabes cómo estoy yo. O sea, tú no puedes decir que fuiste a buscar ropa cuando no fuiste a buscar ropa. Hubo una llamada a mi hijo diciéndole que yo estaba con una mujer. Mi hija entra directamente, me rompe la puerta y me dice, no, ¿con quién estás? O sea, entró y rompió la puerta con una piedra. Eso nunca en ningún momento fue que entró a buscar ropa. O sea, eso no es así. Entonces, se han dicho muchas cosas que han sido en contra mía y que no son ciertas. ¿Y con qué finalidad, William? La verdad no, o sea, quisiera entenderlo, Jordi, no lo entiendo. Pero hermano, mira, yo no quisiera hablar más. Yo solamente quiero decir que todo lo que te han dicho muchísimas cosas que son inciertas, que son mentiras, me han difamado de muchas formas. ¿Pretendes? O sea, de que salga una persona que está representada por la misma representante de Elizabeth a decir que yo a Elisa la encarcelé.
son cosas que son, hermano, que estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿Te has planteado tomar medidas legales? no, sí, sí, lo estoy haciendo de poco a poco. O sea, esas son difamaciones muy graves. Sí. Muy graves. O sea, que yo golpeo a mis hijos, que yo... o sea, es intolerable, tío. Y que yo a Elisa la encarcelé. O sea, vamos así ya. Hay un punto donde tú no puedes pasar estas cosas, ¿sabes? Tú puedes decir lo que tú quieras, pero hay momentos que tienes que parar. Entonces, obviamente, el hecho de que yo no esté diciendo nada no quiere decir que yo esté actuando. Yo estoy actuando. Yo estoy actuando. Y todo muy tranquilo, muy a su tiempo. Y ya más adelante la gente va a saber poco a poco cuando le empiecen a dar sus notas y sus avisos de dónde tiene que ir a corte, pues ahí nos vemos. Porque han hecho muchas cosas que no son ciertas. Difamaciones completamente de derecha e izquierda, sin tener en cuenta que hay dos hijos de por medio. Entonces, O sea, la comunicación con Elizabeth no hay actualmente. eh, la, la ha habido cada vez que se necesite algo. Vale. Sí, entonces, pero estoy más bien con mis hijos. Yo con mi hija hablo todos los días, con mi hijo hablo todos los días. Yo lo único que deseo es que estén bien ellos, ¿sabes? Que estén tranquilos. Por eso que no he querido decir nada, pero es que llega un punto donde, hermano, ese tipo de difamaciones en contra de mi persona, eso no es correcto. Eso no es correcto porque yo soy un gran padre. Y el tiempo que estuve con Elisa le di lo mejor. Le di una vida increíble, unos hijos increíbles. A mis hijos le di una educación que ni ella ni yo hemos tenido. Y para eso he trabajado toda la vida, le he dado lo mejor del mundo. ¿Entiendes? Entonces, pero es que no solamente ella es la que necesita recibir. Aquí una mujer no se puede sentar si recibe solamente el hombre. El hombre también necesita recibir una mujer, ¿sabes? Y no cosas materiales, sino amor, o sea, respeto, admiración, ¿sabes? O sea, hay cosas que también a mí me faltan y me han faltado todos estos años. Entonces hay que tener un poco más de cuidado con lo que se dice, con lo que hablamos, o sea... bueno, es obvio, cuando uno está afuera, está trabajando todo el tiempo y está sin ver a los niños y está sin ver a la gente que te ama, y encontrarte en medio de todo esto encima lidiando con un huracán, ¿no? Entonces es un poquito difícil, la verdad. Pero nada, eso no rompe un hombre. Y William, cada vez que te colocan una novia, ¿qué sientes? ¿Es divertido? Porque, ¿no? O sea, es que pues, cada semana, No, hombre. hermano, te sacan una. No, yo sí, y más ahora que soy un hombre soltero, ¿por qué no darme chance de conocer a alguien que me sepa valorar? Entonces, pues yo cada vez que tengo un chance, o se me da un chance normal, no es que cada vez que tengo un chance, sino que cada vez que sea algo que yo comparto con todo el mundo, puedo compartir con alguien, invitar a alguien a cenar. O sea, no le veo nada de malo a eso. Pero por lo menos que digan la verdad, ¿no, William? Pero no tengo novia, no tengo novia. O sea, desmientes categóricamente todas esas últimas informaciones. Salió la sobrina de Leonardo DiCaprio, era una actriz de reparto, ¿verdad? Ajá, ella es mentira, y después que no era ella, ahora es esta, que es la otra. O sea, todos temas están mal informados, entonces, y desinforman completamente a mi público de una forma incorrecta. Pero créeme que el día que tengo una pareja, yo seré el primero en decirlo y compartirlo. Bueno, espero que yo te haga la foto, ¿no? No, primero que nada, los primeros que sabrían serían mis hijos. Y mis hijos saben que ser primero que nada que tengo una pareja. Entonces, yo ahora no tengo pareja, ahora no tengo novia y no estoy buscando eso en este momento. Estoy enfocado en mi trabajo, en mis hijos, en hacer lo que estoy haciendo. Creo que he logrado muchas cosas como latino. Poner el nombre latino, sea hecho cine latino, hecho cine americano, cine español, cine italiano. He logrado seguir creciendo como actor, como profesional. Estoy ahora produciendo también mis cosas. Tenemos muchos proyectos para el año que viene ya en lista, incluyendo una película con mi hija que se ha atrasado un poco más, pero bueno, ya para el año que viene, si Dios quiere, lo hacemos. Tengo una buena relación con mis hijos, gracias a Dios. No es como dicen por ahí, como han dicho por ahí, que mis hijos, y no sé cuántas cosas más. Mis hijos me aman y me adoran, gracias a Dios, porque soy un buen padre. Entonces, yo creo que lo más fácil es preguntarle a ellos quién soy yo como padre, ¿no? A la gente que me rodea todos los días, quién soy yo como padre. Entonces, hermano, han sido cosas que me han hecho, la verdad, de momento reír, de momento enojarme mucho. Pero siempre me he sentado, he estado en momentos con mi hijo se han dicho que, o sea, que yo no atendía a mi hija, que la Elizabeth la pagaba el apartamento de la familia, cuando todo eso es mentira. ¿Sabes? Cuando Esas imágenes que salió recientemente, bueno, que las hice yo mismo. Elizabeth volviendo a casa. No vive ahí, no vive ahí. Elizabeth, tuvimos una conversación donde yo acepté que estuviera de vuelta y mis hijos aceptaron que estuviera de vuelta mientras yo no estaba en Miami, para que estuviera un rato con los niños y compartir con ellos, que yo creo que era lo más cordial. Pero han pasado muchas cosas, hermano, que si tú quieres puedes preguntarle a mis hijos. Y ellos te dirán por qué ahora en este momento ya no está en casa.
Bueno, yo he intentado lo mejor que he podido por mis hijos. Y se ha dicho que todo el tiempo que yo la tengo a ella viviendo acá, viviendo allá, eso es mentira. Yo no tengo nada viviendo. Aquí todo el mundo está donde quiero estar. Me alegro mucho de que hagas esta entrevista y te voy a decir por qué, William. Porque creo que era necesaria. Porque, como te he dicho, en Estados Unidos se está recibiendo muchos palos que no son merecidos, porque yo que te conozco y te aprecio, estás trabajando fuerte, sé lo buena gente que eres, lo buen padre, y creo que era necesario que dieras un golpe encima de la mesa y decir hasta aquí. Gracias por esta entrevista, por abrir tu corazón conmigo. Y hermano, no des bola, no des bola. En España se dice no des bola. No, yo voy a 10 meses sin darle. O sea, yo no me he enfocado mucho en eso. Yo, la verdad, me he enfocado en mi trabajo. Mira, a mí, gracias a Dios, se ha dicho por ahí algunas personas que están completamente despistadas en todos los sentidos, que si yo mi carrera la perdí, que si no sé qué. No, hermano, no he perdido nada. Todo está subiendo como la espuma. La gente que siempre quiere hablar de lo que pasó con los policías, miren lo que los policías dijeron. Exacto. Porque siempre leen de lo que me acusaron y no leen de lo que la policía dijo. O sea, que dijo que no había pasado nada. Nunca pasó nada, nunca pasó las cosas que se me acusaron, nunca. O sea, nunca hubo nada de esa acusación, nunca fue cierta y nunca fue aprobada. Entonces, ¿a quién le quiere más? ¿A la policía o a alguien más? O sea, si hubiera hecho algo malo, me hubieran llevado preso. Es Estados Unidos, ahí no se compra ningún policía. Exacto. Si hubieran hecho cualquier cosa, hubiera estado preso hace rato. Exacto. Entonces, coño, ya paremos ya estas cosas, ¿no? Venga, hermano. Mi Lili, mi flaca, los quiero. Mi flaca y mi gordo, te quiero mucho, los quiero. Cuídense.